Me envolvían las redes de la muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Hemos escuchado, hermanos, esta experiencia como trágica del salmista, con la que respondíamos a la palabra de Dios en la primera lectura, una profecía de Isaías que se cumple verdaderamente en el Señor, y como se cumple en el Señor, está llamada a cumplirse también en nuestra vida. No me resistí, no me eché atrás, no me escondí ante los ultrajes y los salivazos. Mi defensor está cerca, el Señor me ayuda, ¿no? Es la experiencia del que entra, fijaros, en la espesura de la cruz, en la amargura de la cruz. Esa amargura que te hace experimentar la tristeza, la angustia, que no se elige, sino que amanecen en el corazón de uno porque las cosas nos afectan. Somos profundamente afectivos. Yo no elijo que algo me afecte ni la forma en la que me afecta. De repente sucede algo en mi vida que genera, provoca y despierta sentimientos que no son agradables y que nos hacen sufrir, y uno puede caer en tristeza y angustia y se pueden sentir como envuelto por los lazos del abismo e incluso poder llegar a vislumbrar como si la muerte estuviera cerca. Entonces, yo creo que por esta experiencia pasamos todos y de una forma o de otra. No de la misma manera, pero ¿quién de nosotros está libre de sufrir? ¿Quién de nosotros está libre de vivir y de pasar por esa experiencia? ¿Cuánta falta nos hace hacer el grito del salmista, hacerlo nuestro? Hacerlo nuestro. Los salmos son fundamentales porque ponen de manifiesto experiencias concretas. Siempre nos hacen descubrir un afecto espiritual con el que nos podemos identificar y que nos tiene que ayudar fundamentalmente a mirar al Señor, a buscar al Señor, a poner nuestro corazón en Dios, a entender que la debilidad, la vulnerabilidad, porque somos profundamente vulnerables, son, hermanos, las mejores condiciones para que Dios se manifieste con fuerza. A veces podemos caer en el peligro de pensar que Dios se manifiesta muy bien cuando todo va bien. Y sin embargo tenemos que reconocer que cuando todo está muy bien, mi corazón quizás no se acuerda tanto de Dios. Vamos, a mí me pasa esto, no sé a vosotros, pero el Señor permite que experimentemos que la vida no está en mis manos, que hay cosas que no puedo controlar, que hay cosas que se me escapan, precisamente para que pueda buscar al Señor como el Señor quiere que yo le busque, para que pueda buscar al Señor como el Señor quiere ser Señor en mi vida. Fijaros que hemos escuchado en el Evangelio este momento, yo creo que estaremos hartos de oírlo, ¿verdad? Este momento en el que el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empiezan a enumerar, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, uno de los profetas. Nosotros podríamos preguntarle a la gente en la calle, pues ¿quién dice la gente que es Jesús? Podríamos escuchar todo tipo de opiniones, muy diversas. Y entonces el Señor, que sabe centrar las cosas, redirige la pregunta. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta palabra, hermanos, es para nosotros este domingo. Yo, ¿quién digo que es el Señor? Es fundamental que intentemos responder a esta pregunta que el Señor nos hace a cada uno. Y nos puede iluminar mucho la respuesta de Pedro,
Pues que por una inspiración del Espíritu Santo, de repente dice, tú eres el Mesías. Nosotros necesitamos reconocer al Señor como Mesías, porque el Señor ha venido a esto, a ser Mesías. Pero no un Mesías cualquiera. Y como el Señor sabe que no ha venido a ser un Mesías cualquiera, lo que hace es instruir a sus discípulos como nos instruye a nosotros. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por esta generación, ser entregado a los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Hermanos, este es el Mesías que ha venido a nosotros. Este es el Dios que se ha presentado en nuestra vida, el mismo que ha creado todo lo que existe, el mismo que ha llamado a la existencia a lo que no existía, el mismo que resucita a los muertos y que da aliento de vida donde no lo hay. Este es el Dios en el que nosotros creemos, que se ha presentado delante de nosotros con esta pretensión de hacer este camino del padecimiento, de la reprobación. Claro, si uno se pregunta, ¿para qué Dios se ha hecho hombre? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué el Hijo de Dios recorrió el camino que recorrió? Porque en última instancia, hermanos, el Señor ha venido a esto. Y entonces nosotros no podemos buscar a un Dios diferente. ¿Cuál es el Dios que mi corazón busca? También nos lo podemos preguntar. Porque Dios no ha venido, hermanos, a que la vida nos vaya bien. Ese no es el Dios verdadero. A lo que Dios ha venido es a enseñarnos a espabilar el oído para escuchar cada mañana, como decía el profeta. Dios ha venido a enseñarnos que no hay que resistirse al mal. No me resistí, no me eché atrás, no oculté el rostro ante los ultrajes y salivazos. Y entonces nosotros nos equivocaremos si nuestra actitud ante el sufrimiento es huir. Porque si huyes, no le dejas a Dios ser Dios. Fijaros hasta qué punto es importante que entendamos esto. Que Pedro, cuando el Señor le instruye, Pedro replica. A veces somos auténticos profesionales en replicarle a Dios. Pedro le replica, lejos de ti tal cosa. Y no nos puede dejar indiferentes la respuesta de Jesús, Ponte detrás de mí, Satanás. Es durísimo, Tú piensas como los hombres, no como Dios. Cuando uno no piensa como Dios, entonces se convierte en morada de Satanás. Es así de claro. El Señor lo decía, se lo explicaba con toda claridad. O sea, hermanos, nosotros no podemos rebajar las palabras del Evangelio. No, hay que aceptarlas tal y como son. Cuando uno no piensa como Dios, cuando tus criterios no son los de Dios, uno se convierte en morada de Satanás. Y si el Señor le dijo esto al primer papa de la historia, ¿qué no le podrá decir al que está puesto ahora, a nosotros mismos o al obispo de turno que no piensa como Dios? Es que esto no es para los paganos, es para nosotros. Y si nosotros no buscamos a Dios como el Dios que Dios quiere ser en mi vida, entonces no lo voy a encontrar. Y a lo mejor me puedo esforzar en buscar a un Dios que me solucione este problema, que me arregle el otro, que haga que la vida me vaya bien. Ese no es Dios. Porque Dios ha venido a cargar con la cruz y a decirnos que el que quiere seguirle tiene que tomar su cruz de cada día, tiene que negarse a sí mismo y seguirle. Porque podríamos correr el peligro de querer ganar el mundo entero y no darnos cuenta de que se puede perder mi alma. Podríamos hacer auténticos esfuerzos en
que me reconozcan, que todo mejore según yo quiero, que es lícito, no está mal. Pero si no soy capaz de aceptar la debilidad que me hunde, que me hace sufrir, que a veces me aplasta, para poder invocar el nombre del Señor y pedirle al Señor, Señor, salva mi vida. Cuando esto sucede, entonces nace una esperanza, que es la que hemos cantado en el Salmo. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Y el país de los vivos, hermanos, todavía no ha llegado. Empieza aquí, pero todavía no ha llegado. Para nosotros está por llegar el país de los vivos. Y si para nosotros el país de los vivos está por llegar, significa que en el que estamos ahora es el de los muertos. Porque en el país en el que estamos es donde uno se muere. Llegaremos a un país donde no nos moriremos. Por eso nuestra mayor aspiración debe ser el cielo. Y solamente uno puede aspirar al cielo cuando primero hace el ejercicio de reconocer que necesita de Dios, que no puede vivir sin Dios, que la fe, hermanos, tiene la expresión concreta de abrazar la cruz, de confiar en Dios, de buscarle y de poder experimentar cómo Dios en lo más profundo de mi angustia se hace presente para salvar mi vida. Solamente entrando, es la paradoja cristiana, solamente entrando en la espesura y en la amargura de la cruz es cuando uno llega a experimentar con mayor fuerza y esplendor la dulzura del amor de Dios. Y a veces podemos correr el riesgo de querer hacer el camino contrario, porque nos tira más el dulce, por lo menos algunos. Intentamos buscar la dulzura de Dios, ¿no? Y nos perdemos de vista que la dulzura esplendorosa de Dios se alcanza si primero entro en la amargura de la cruz. Por eso tenemos que acoger también esta llamada de la que nos hablaba el apóstol Santiago, de llegar a vivir una fe que se hace fe en las obras. ¿Quién dice que la fe no tiene obras? Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te probaré mi fe. Y el apóstol nos ponía un ejemplo muy concretito que podemos entender todos. O sea, si tú tienes fe y ves a un hermano que pasa necesidad, si la fe no te ayuda a salir de ti mismo para vivir la caridad con él, pues entonces no tienes fe. Es evidente, ¿verdad? Pero es que nos podemos preguntar tantas cosas. O sea, a mí la fe, ¿cómo me hace reaccionar ante la enfermedad? Mi fe, ¿cómo reacciona ante el sufrimiento? ¿Cómo reacciona mi fe ante la muerte de un ser querido? ¿Cómo reacciona la fe cuando se desata una pandemia mundial? A lo mejor el problema no es que no tenemos fe. A lo mejor hace falta reconocer que no tenemos fe para que Dios la encienda. Y corremos el mismo peligro que otros muchos de pensar que vamos sobrados de fe. Claro, y cuando uno piensa que va sobrado de fe, pues al final lo que queda latente es que no la tienes. Y nos podríamos pasar la vida entera diciéndole al mundo que hay que creer en Dios, que creemos en Dios, y luego cuando llega el momento de la verdad, ¿cuáles son las obras que prueban la fe? ¿De verdad nosotros podemos decirle al mundo, por mis obras te probaré mi fe? ¿Hasta qué punto mis obras hablan de confianza en Dios? ¿Hasta qué punto mis obras hablan de que todo lo espero de Dios? De que no puedo vivir sin Dios. Pues si nuestras obras no hablan de esto, nuestra fe está hueca y vacía. Claro, mucho más nos costará aceptar que lo que Dios quiere que yo le presente es mi angustia, mi tristeza, que me hace necesitarle cada día, cada momento de mi vida. Solo el Señor es el Mesías, no hay ningún otro. Busquemos y amemos a Cristo como el Mesías que Él ha venido a ser,
en mi vida. No repliquemos al Señor cuando hay que entrar en el momento de padecer, de ser reprobado o de ser ejecutado. Pidamos a Dios que encienda nuestra fe. La fe que encendió en nuestro bautismo, que la alimente, que la haga crecer, porque al final de lo que se trata es de vivir de fe. Amén.